Cuando en Asunción son las 9 de la mañana, en Tokio son las 9 de la noche. Esto sabemos que se da porque están lo que se llaman los usos horarios, que son esas marcas que hay en el planeta Tierra que hacen que según se va yendo hacia el este aumenten las horas y hacia el oeste disminuyan. Pero para explicar mejor esto, tengo que hablar un poquitito de lo que fue, de qué manera se pusieron de acuerdo para que el meridiano de Greenwich sea el meridiano cero. Cosa que no fue tan así porque después fue cambiando. Cuando estoy hablando del meridiano de Greenwich, estoy hablando del meridiano que es esa línea imaginaria que va de polo a polo atravesando la Tierra de norte a sur y que se va dividiendo en diferentes partes a lo largo de todo el planeta hasta completar los 360 grados en total, es que estaba el observatorio de Greenwich en Londres, en las afueras de Londres, pero hoy día ya está dentro de Londres. Pero, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo todos en usar como base ese meridiano y que ese se convierta en meridiano cero? Te cuento brevemente. Resulta que en el siglo XVII, Inglaterra o el Reino Unido estaba a punto de convertirse en la principal fuerza mercante del planeta. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de diferentes posesiones que tenían a lo largo del planeta. El gran problema era que no podían medir la longitud, que precisamente los meridianos marcan la longitud, que es la línea que va desde cada polo, de un polo al otro, porque la línea de latitud se mide de manera horizontal, o sea, está el ecuador, que es lo que marca la mitad básicamente del planeta, y después están los meridianos, que es lo que mide la longitud. Lo que no había la posibilidad era, a pesar de que ya habían recorrido diferentes partes de la Tierra y se habían ido a todos lados, ya habían llegado a América, se habían ido a Oceanía, a todas partes. Pero a pesar de todo eso no podían tener la certeza de dónde se encontraban exactamente y cómo medir la hora. Con respecto a lo de la hora, en otro momento voy a contar la historia del reloj y cómo se inventó. Pero se hizo una serie de concursos por parte de las grandes potencias europeas para ver quién era el inventor que lograba descubrir cómo se podía medir la longitud en alta mar. Finalmente, después de mucho trabajo de relojeros, matemáticos, físicos, consiguieron crear lo que se llamaba el cronómetro marítimo, que era lo que medía precisamente el tiempo estando en el barco en alta mar con respecto a su lugar de origen. Como ahora estamos hablando del Imperio Británico, estamos hablando de calcular la hora según la hora de Londres. Eso se consiguió y por ahí estaba todo bien. Pero después, saltando algunos años, cuando llegó el siglo XIX, en ese momento, en los 1800, empezaba la revolución industrial ya de una manera mucho más agresiva mediante la utilización del ferrocarril. Inglaterra tenía, por supuesto, una sola hora, pero el tener esa una sola hora no le garantizaba que en cada una de las estaciones que había a lo largo de su territorio se pueda coincidir de saber y de hablar que tenían esa misma hora en todas partes. Porque de repente cuando iban más hacia el norte, hacia Escocia, y recorrían los diferentes puntos de lo que es esa isla de Bretaña, de Gran Bretaña, no tenían manera de tener la certeza hasta que entre ellos se pusieron de acuerdo y decidieron, bueno, que la hora se marca según el meridiano de Greenwich y la hora exacta, sin diferencia de minutos ni de segundos, es la que pasa por el observatorio de Greenwich ahí en Londres. Ahí todo bien. Pero el problema se daba también en el que había sido una colonia británica, pero luego se independizó y sin embargo igual siguieron siendo aliados después de un largo tiempo, que era Estados Unidos. Estados Unidos, mucho más grande que el Reino Unido, tenía el problema que en este momento del siglo XIX que les estoy contando, tenía hasta 100 horarios diferentes según las diferentes partes, hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, el centro, hacia las montañas. Entonces, se pusieron de acuerdo de manera tal que cuando los trenes, que también ya había muchos en Estados Unidos y se estaban desarrollando, lo mismo que en Canadá, que todavía era una posesión británica, tenían que saber que si salía, por ejemplo, de Nueva York y se iba hacia Chicago,
había una diferencia de hora a medida que se iba trasladando ese tren y lo mismo cuando era viceversa. Se hizo un congreso en el año 1884 donde muchos países estuvieron presentes en Estados Unidos. ¿Para qué? Para determinar cuál iba a ser considerado el meridiano cero, que como dijimos, como hablamos, era el meridiano de Greenwich o de Greenwich, como se le suele decir en castellano. En ese congreso, Paraguay participó. Estuvo representando al Paraguay el capitán John Stuart. No suena a un nombre paraguayo, pero era un cónsul con poderes generales, era el cónsul general, era honorario o probablemente cobraba y le representaba al Paraguay porque el Paraguay hacía poco había salido de la guerra contra la Triple Alianza, pero Paraguay estuvo presente en ese momento y fue signatario a favor de determinar que el meridiano cero era el meridiano de Greenwich. Algunos países no estaban de acuerdo, principalmente en Europa. Francia, por ejemplo, no quería. Francia quería que sea París. En otras partes del mundo querían que sea su respectiva capital. Finalmente fueron cediendo y se pusieron de acuerdo hasta que empezó a utilizarse el concepto de GMT, Greenwich Mean Time, la hora media de Greenwich, que se puede considerar que es la hora cero al mediodía principalmente. Después se empezó a hablar ya de las 12 de la noche cuando comienza el nuevo día, que eso tiene otra complicación que les voy a contar, pero se pusieron de acuerdo que eso tenía que ser. Por una cuestión política, en vez de hablar de meridiano de Greenwich y decir GMT, que es el término que yo voy a usar en este caso la mayoría de las veces, empezaron a usar el término UTC. Ese término UTC significa algo más o menos como hora coordinada universal. Entonces se sabe que se mide la hora cero en ese meridiano que pasa por Inglaterra, después va pasando por Europa continental, va pasando por una partecita de África y llega hasta el Polo Sur. Todo lo que iba hacia el este implicaba, cuando digo el este me estoy refiriendo más hacia el centro de Europa, más hacia Asia, iban sumando horas. Cuando uno se alejaba más, eran más horas con respecto al meridiano cero. Y si iban hacia el otro lado, por ejemplo, hacia el Océano Atlántico, hacia Norteamérica, Estados Unidos y luego ya hacia el Pacífico, las horas eran menos, siempre considerando ese meridiano cero de Londres. Pero como dije, dejó de utilizarse el concepto de Londres, sino que se habla de UTC, pero es ese mismo meridiano que pasa por varios países. Eso nos lleva a comentar con lo que empezaba, que en Paraguay, por ejemplo, en la hora de verano, tenemos 3 horas menos que GMT. O sea, cuando en Asunción son las 9 de la mañana, son las 12 del mediodía en ese punto de ese meridiano cero. Que ahí se entiende todo, no hay ningún tipo de problema. Pero, ¿qué pasa del otro lado del planeta? 180 grados, porque la Tierra es redonda. Entonces, del otro lado está lo que se llama la línea contraria de ese mismo meridiano cero, que es la línea de la división del día. Eso quiere decir que cuando a las 12 de la noche se pasa a ese otro lado, que estamos hablando del medio del Pacífico más o menos, en ese momento empieza el día nuevo. De un lado, del lado, digamos que más extremo hacia el oeste del meridiano cero, es el día que está terminando y del otro lado es el día que está comenzando. Esto generó, podríamos decir que todo bien porque se empezaron a poner de acuerdo en la lógica, en qué hora le corresponde a cada uno. En el caso de Paraguay, por ejemplo, si se mide realmente lo que le corresponde con esos usos horarios que se marcaron originalmente, nosotros tendríamos que tener lo que consideramos la hora de invierno, que son 4 horas menos con respecto al meridiano cero. Sin embargo, por eso tenemos la hora de invierno, la hora de verano, y lo deseable sería que nos quedemos con una sola hora. Pero eso ya es cuestión de criterio, porque hay gente que le gusta eso de que se cambie la hora, porque durante el invierno hay más horas de oscuridad y esas situaciones que se dan. Pero tendría que ser, según se establece ahí, esas 4 horas menos del meridiano de Greenwich. Pero cuando te estaba contando de la hora de Tokio, voy a aprovechar para comentarte algunas curiosidades sobre eso que tiene que ver con la hora universal. Porque lo entendible habitualmente es que las diferencias de hora sean de a una hora, sean esas diferencias de hora.
Pero no siempre es así, porque por ejemplo hay algunos países que tienen de a hora y media. Por ejemplo, la India tiene 5 horas y media más que el meridiano cero. O sea, con algunos de sus vecinos, su diferencia de hora es de media hora, no es de una hora entera. No son muchos los países que hacen esto. En este momento están Afganistán, está Irán, está la India y está Myanmar, que son países que tienen de a hora y media la diferencia con respecto a ese meridiano cero. Entonces, digamos que es aceptable porque la India es el país con mayor población del mundo, lo que no necesariamente hace que ellos tengan razón, sino que simplemente decidieron tener esa unificación de horario y es lo que les permite a ellos organizarse mejor según sus propios criterios. Pero ahí no termina la complicación porque ahora les voy a contar otras anécdotas rápidas más complejas, como por ejemplo que en todo el territorio de la India ellos podrían tener diferentes horas, pero decidieron tener una sola hora en toda la parte, todo lo que es del este a oeste, la misma hora, a pesar de que podrían tener más de un uso horario, que es lo que tienen la mayoría de los países. El problema, por ejemplo, se da también con China. China tiene 8 horas más que el meridiano de Greenwich, pero ellos decidieron por una cuestión de organización que esas 8 horas se refiere a las horas que hay en Beijing, en Pekín, siendo que ellos tienen un territorio muy ancho. Eso significaría que ellos podrían tener también 5 usos horarios, como es en Estados Unidos, por ejemplo, pero por una cuestión de organización decidieron tener solamente un uso horario. ¿Qué significa esto? Que hay casos extremos donde, por ejemplo, con Pakistán, que es su vecino del sur, tienen 3 horas de diferencia a pesar de estar en el mismo lugar. O sea, cuando en Pakistán son las 5 de la tarde, al cruzar la frontera hacia el norte, hacia China, en China, si eran las 5 de la tarde en Pakistán, ya son las 8 de la noche en China. Entonces, es una diferencia que es complicada, pero a ellos les sirve y ellos se organizan de esa manera. Después, otra de las curiosidades que tenemos es la que se da con Samoa. Samoa es una república independiente que está en el Pacífico, pero que tiene como vecino a una dependencia estadounidense que se llama Samoa Americana. Estos dos, ahí sí viene una cosa muy curiosa, tienen exactamente la misma hora, pero con una diferencia de 24 horas. O sea, tienen la misma hora, pero por ejemplo, cuando en Samoa Americana son las 9 de la mañana del día 15 de diciembre, en ese mismo momento en la Samoa Independiente que está al lado, que no hay diferencia, uno en avión tarda 5 minutos o media hora en barco, es también, son las 9 de la mañana, pero ya del 16 de diciembre. O sea, cuando se miran uno a uno, desde la óptica de Samoa Americana está mirando mañana y desde la óptica de la Samoa Independiente está mirando ayer. Entonces es una cosa muy extraña, pero es porque justamente la línea que divide el día pasa ahí y por una cuestión política Samoa en su momento decidió cambiar la hora y ajustarse más a lo que le convenía a la Samoa Independiente para hacer negocios mejor con Australia y con Nueva Zelanda, que son los principales socios comerciales que ellos tienen. Pero otra curiosidad que se da con esto que tiene que ver con que es de a una hora o ya te hablé de media hora, como es el caso de la India, esto sí que es muy, muy extraño, muy loco y muy caprichoso también. En el caso de Nepal, resulta que Nepal tiene 5 horas y 45 minutos más que el meridiano cero, el meridiano de Greenwich. Sí, 5 horas 45 minutos, porque ellos consideran que el mediodía es exactamente cuando el sol está encima de una montaña sagrada en ese territorio de Nepal. ¿Qué implica esto? Que su vecino India, estando al lado, tiene 15 minutos menos de tiempo, o sea, 15 minutos es la diferencia. Con respecto a su vecino de más arriba, que es China, tienen 2 horas 15 más en el territorio chino, siendo que están en la misma línea, uno se encuentra con 3 horas diferentes y encima con esta rareza que es de tener en fracción su diferencia de hora, no en punto o por lo menos y media, como tienen algunos países. Es una cosa muy extraña. Finalmente está la gran jugada que hizo Kiribati, que es una serie de islas que están en el Océano Pacífico, a la que les corresponde tener 12 horas más según la hora cero, el meridiano de Greenwich. Y ellos hacen esto de tener
ahora 14 horas de diferencia, cosa que no existe, porque como sabemos, si la Tierra y el día tiene 24 horas y hacia un lado son 12 horas, hacia el otro lado tienen que ser también 12 horas, bueno, ellos decidieron tener 14 horas. ¿Por qué? Porque es un negocio para ellos a nivel turístico cuando llega el año nuevo, en el que ellos pueden decir que si uno quiere ir de vacaciones y recibir el año que comienza primero, antes que todo el mundo, entonces uno va a Kiribati y tiene la posibilidad de tener esa hora antes, hasta 2 horas antes que la mayoría de las otras islas que están por ahí cerca. Son los negocios que ellos decidieron, a pesar de que podrían haber utilizado el mismo criterio de China, que es muchísimo más amplio, muchísimo más grande, y decidieron tener una sola hora. Entonces, con esto sabemos que hay un montón de curiosidades gracias al comercio internacional, gracias a los barcos, a los ferrocarriles del Imperio Británico y luego de sus diferentes aliados y todos los demás que entraron en razón, decidieron que se tiene que tener una hora fija según ese meridiano cero, el meridiano de Greenwich, que ya no se dice más GMT, se dice horario universal coordinado, y esa es la historia en general. Si algún día llegamos tarde 15 minutos a alguna reunión, lo que podemos hacer es decir que tenemos la hora de Nepal y por eso esos 15 minutos probablemente se nos puedan perdonar.